Habían pasado casi 15 años desde la última vez que vi a mis viejos amigos. La vida nos había llevado por caminos distintos después de aquella etapa de la adolescencia, y con el tiempo, las llamadas, mensajes y visitas se fueron desvaneciendo. No obstante, cuando recibí la invitación para un reencuentro, me inundó una sensación de nostalgia que no pude ignorar. Sentía que era el momento de volver a conectar con ellos, aunque algo en mi interior me decía que aquel evento traería más que solo recuerdos felices. La reunión sería en la casa de campo de Javier, una mansión enorme en las afueras de la ciudad que su familia había heredado de su abuelo. La casa siempre había sido nuestro lugar de reunión en los veranos, el punto donde las risas y las bromas fluían sin cesar. Pero detrás de todo eso, había un aire extraño en aquel lugar. Recuerdo que, incluso de adolescentes, sentíamos que algo no andaba bien allí. Llegué tarde esa tarde de sábado, el sol ya empezaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. A medida que me acercaba a la vieja mansión, noté que no había cambiado mucho. El mismo portón oxidado, los jardines descuidados y esa sensación inquietante que siempre parecía envolver el lugar. Dentro, las voces de mis amigos resonaban, llenando el aire con un eco casi fantasmal. Al abrir la puerta, los vi sentados alrededor de la mesa del comedor, riendo y compartiendo viejas historias. Javier, Pablo, Silvia, Carmen y Diego estaban allí. Los 6 habíamos sido inseparables en nuestra juventud, pero ahora, bajo la luz tenue de las lámparas, todos parecían diferentes. No tanto por el paso del tiempo, sino por algo más profundo, algo que no lograba identificar de inmediato. «Al fin llegaste», exclamó Javier al verme cruzar la puerta, levantándose para saludarme con un abrazo. «Sí, me retrasé un poco», dije, tratando de ocultar la incomodidad que me causaba la situación. Nos sentamos y comenzamos a recordar momentos de nuestra adolescencia. Las risas y anécdotas se sucedían con rapidez, pero había algo raro en el ambiente. Entre bromas, los silencios prolongados se hacían más frecuentes, y en los ojos de mis amigos se podía percibir una tensión subyacente. Después de un rato, y ya con algunas copas de vino en el cuerpo, Silvia, que siempre había sido la más impulsiva del grupo, soltó una frase que hizo que el aire en la habitación se volviera más pesado. ¿Y recuerdan ese verano?, dijo en un tono que intentaba sonar despreocupado, pero que tenía un filo afilado en sus palabras. El último verano que pasamos juntos, el día del juramento. El ambiente cambió de golpe. Las risas se apagaron y el silencio que cayó sobre nosotros fue casi palpable. Todos nos miramos, intentando leer los pensamientos de los otros. Yo también me congelé, porque sabía exactamente a lo que se refería Silvia. El juramento. Aquel día en el que habíamos prometido no volver a hablar de lo que habíamos hecho. No deberíamos hablar de eso, Silvia, dijo Javier, su voz ahora más seria, mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. No lo entiendo, intervine. Han pasado tantos años. ¿Por qué seguimos evitando hablar de lo que pasó? Nadie respondió, pero pude ver en sus rostros la misma preocupación que yo sentía. Las sombras de nuestros recuerdos no habían desaparecido, sino que simplemente habían estado aguardando para volver a salir a la luz. Diego, quien siempre había sido el más callado, se levantó de repente. «Tengo que salir un momento», dijo, casi sin mirarnos, antes de apresurarse hacia la puerta principal. «No deberíamos haber vuelto a esto», dijo Carmen en voz baja, casi para sí misma. El silencio volvió a reinar en la habitación, y poco después, decidimos dispersarnos. No podíamos continuar como si nada hubiera pasado. Los recuerdos habían sido revividos, y ahora algo oscuro acechaba. Esa noche, me quedé en una de las habitaciones de la mansión. Me costaba dormir, mi mente no podía apartarse del juramento y de aquella cosa que habíamos prometido no mencionar jamás. ¿Qué había sido realmente lo que sucedió aquel verano? Las imágenes en mi mente eran confusas, fragmentadas. Sentía que algo estaba mal, algo que no quería recordar. Poco antes de que finalmente cayera en un sueño intranquilo, escuché un grito. Era Diego. Salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras apresuradamente. Los demás también salieron de sus habitaciones, con rostros pálidos y ojos asustados. Llegamos al vestíbulo solo para encontrar la puerta principal abierta de par en par. Diego no estaba en ninguna parte. La desaparición de Diego nos dejó a todos en shock. Nadie quería admitir lo que todos sospechábamos, que su desaparición estaba relacionada con el oscuro secreto que habíamos compartido. Esa misma noche, comenzamos a buscarlo por los alrededores de la casa. La mansión de Javier era enorme, rodeada de una densa arboleda y, con la poca iluminación que había, todo se volvía más tétrico. Javier, liderando la búsqueda, nos llevó hasta el sótano. Durante años, ese lugar había sido nuestro refugio cuando éramos adolescentes, pero también fue donde ocurrió algo que jamás quisimos enfrentar. Mientras descendíamos las escaleras hacia el sótano, noté que el ambiente se hacía más pesado, más denso.
Parecía que el aire mismo estaba cargado con una sensación de culpa. No tiene sentido, dijo Carmen, su voz temblorosa. Diego no pudo haber venido aquí, ¿o sí? Las paredes del sótano estaban llenas de polvo y el olor a humedad era asfixiante. Pero había algo más, una sensación que nos envolvía a todos, miedo. No solo por la desaparición de Diego, sino por el regreso de esos recuerdos. Sabíamos lo que habíamos hecho, pero nunca quisimos enfrentar las consecuencias. ¿Lo escuchan?, preguntó Silvia, deteniéndose en seco. Nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos. Un leve susurro, apenas perceptible, provenía de una de las esquinas del sótano. Algo estaba allí, algo que no podíamos ver del todo, pero que se movía entre las sombras. Esto no está bien, susurré. Debimos habernos marchado cuando tuvimos la oportunidad. Nos acercamos lentamente, con cada paso sintiendo que nos adentrábamos más en una pesadilla de la que no habría vuelta atrás. El susurro se hizo más fuerte, y de repente, una figura salió de las sombras. Era Diego, pero su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban vacíos. «¿Diego?», dijo Javier, acercándose. «¿Qué te ha pasado?». Diego no respondió. En cambio, comenzó a reír, una risa baja y perturbadora que reverberaba en todo el sótano. «¿No lo entienden?», dijo finalmente, su voz fría y distante. «El juramento, nunca debimos romperlo». Antes de que pudiéramos reaccionar, Diego se abalanzó sobre Javier. Todo ocurrió en un segundo. El caos se desató. Gritos, golpes, sangre. En medio de la confusión, la risa de Diego seguía resonando, una carcajada demoníaca que parecía provenir de las profundidades de la locura. Silvia intentó escapar, pero la puerta del sótano estaba cerrada. Estábamos atrapados. Carmen, temblando de miedo, cayó al suelo, sollozando mientras se cubría los oídos. «Esto es por lo que hicimos», gritaba, con los ojos desorbitados. Sabíamos que esto iba a pasar. Los recuerdos finalmente volvieron, golpeándonos con la fuerza de una tormenta. Aquel verano, el día del juramento, habíamos hecho algo terrible. Algo que habíamos intentado enterrar en lo más profundo de nuestra memoria, pero que ahora nos perseguía con furia.